palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, señor consejero, muchas gracias por su intervención. Le agradecemos la comparecencia y las cumplidas explicaciones que acaba de hacernos, pero, de todas maneras, nos parece que no soluciona el hecho, una cuestión insalvable, que es el propio anteproyecto. Agradecemos que vaya tomando en consideración las diferentes aportaciones y enmiendas que van surgiendo desde diferentes foros en cuanto al contenido del anteproyecto y su incardinación en el sistema jurídico andaluz. Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario Podemos opina que sostener un texto obsoleto, ineficaz, insuficiente y, sobre todo, anacrónico es propio de una Administración con respuestas técnicas del pasado a problemas sociales que tenemos en la actualidad. Señor consejero, el título del anteproyecto de ley de retracto en desahucio de vivienda en Andalucía ya de por sí enuncia el error del que adolece el anteproyecto. Y es un error difícilmente salvable, como decía, porque es un error en la propia concepción. Las viviendas no se rescatan a las personas, se rescata a las familias. La estadística mide el problema de las ejecuciones hipotecarias atendiendo al objeto que se ejecuta. Eso lo hace el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Podemos opinamos que la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento y Vivienda, señor consejero, debiera mirar y debiera atender a las personas que son lanzadas, echadas de sus casas. De ser así, señor consejero, nos ahorraríamos debates estériles que son ofensivos para las personas desahuciadas, que debieran tener otra consideración. ¿Le parecen muchas o pocas las 2.151 ejecuciones hipotecarias en Andalucía en el año 2016? ¿Le parecen mucho o pocos los derechos que se vulneran o que directamente no se pueden ejercer cuando alguien es echado fuera de su casa? Si la consejería cambiara su perspectiva, no cabría hablar de cantidad, ya que no habría juicio de mucho o poco. Si la consejería cambiara su perspectiva, nos encontraríamos juntos en el análisis común de la gravedad de la situación. Sabe que es acuciante la situación, de la amenaza que supone para el ejercicio del resto de los derechos fundamentales, el peligro de condenar a la exclusión a tantos andaluces. Si la consejería cambiara su perspectiva, podríamos hablar de personas y no de inmuebles. Pero repasemos las tesis que defiende el informe del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de ley de retracto en desahucio. La primera constatación, y citamos textual: la pérdida de la vivienda sigue siendo uno de los problemas sociales y económicos más importantes en Andalucía. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, solo en el tercer trimestre de 2016 se han inscrito e iniciado 2.151 ejecuciones hipotecarias de vivienda, de las que 1.263 eran ocupadas por personas físicas en esta comunidad autónoma. El informe de ese anteproyecto de ley, señor consejero, se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de vivienda en Andalucía y contempla únicamente como objeto de la actuación de los desahucios hipotecarios y nos asalta con relación a eso la primera pregunta. ¿Tiene la Junta de Andalucía algo que decirle a las familias desahuciadas por impago de alquiler? La segunda constatación, y citamos también textual: según el informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que consta en el expediente de la norma, el presupuesto total destinado a esta política para el periodo 2016-2020 es de 14.240.000, con lo que, según los cálculos de la citada consejería, se podrán adquirir unas 95 viviendas en todo el periodo, unas 19 viviendas por año. ¿Le parecen suficientes los recursos económicos que se destinan a esta ley? ¿Cómo lo han determinado? ¿Por qué esa cantidad y no otra? ¿No le parece ineficiente por cuanto, como ha señalado el Consejo Económico y Social, su aplicación requiere un elevado consumo de recursos económicos frente a otras medidas que ya están vigentes, medidas como las ayudas al alquiler, que suponemos que se refieren a esas, que, dicho sea de paso, se está pagando tarde y mal, aunque no hemos dado cuenta por la información que nos ha ofrecido de que se va a agilizar? La tercera constatación, seguimos con la textualidad. Con los referidos 14.240.000 y según los cálculos de la citada Consejería de Hacienda,
Se podrían adquirir unas 95 viviendas en todo el periodo, unas 19 por año. Añadimos nosotros que entre las 8 provincias no salen ni a 2 por provincia. ¿Le parece suficiente? ¿Cree que con 2 o 3 viviendas por año y provincia ustedes influyen mínimamente en las ejecuciones hipotecarias? La cuarta constatación. Con esta norma no se va a incrementar sustantivamente el parque de viviendas vinculado a políticas sociales. Esta ley no incrementará el parque público residencial de la Junta de Andalucía vinculado a políticas sociales y no asegura una oferta suficiente de vivienda en manos de la Administración pública dirigida a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad. ¿Creen ustedes que el parque público de vivienda de Andalucía crece ostensiblemente con la incorporación de 95 viviendas en 4 años? ¿No piensa usted que sería más adecuado destinar esos 14.240.000 a crear aproximadamente 14.200 metros cuadrados de alojamiento o vivienda de parque público residencial? Señor consejero, divida esos 14.200 metros cuadrados entre la tipología de construcción más habitual de alojamiento o viviendas protegidas y seguro que el resultado es muy superior a esas 95 viviendas. La efectividad de esta ley dependerá, además, de la delimitación geográfica de las áreas de intervención, que, a su vez, dependen de la concreción en el plan de vivienda y suelo. Dicha delimitación de zonas o áreas concretas vuelve a mirar a los objetos y no a los sujetos. ¿No han encontrado ustedes una herramienta legal que dé respuesta actual a la demanda de la sociedad? ¿Vuelven a poner una estrategia basada en la delimitación de áreas que tanto recuerda a los polígonos de vivienda pública? Señor consejero, no creo necesario repetirle lo que dice ya el Consejo Económico y Social sobre esa ocurrencia. Su departamento ya ha mostrado su intención de cambiar la actual redacción. Le animamos a que replantee de nuevo esa norma y presente otra más eficiente. La sexta constatación que tenemos. Tal como dice el Consejo Económico y Social, este anteproyecto de ley tiene un marcado cariz finalista muy poco propio de perdurar en el tiempo, que es lo que debe caracterizar a una norma con rango legal. ¿Para cuándo una respuesta integral que contemple una propuesta de solución integral, señoría, que sea a la vez, voy acabando, social, económica, ecológica y jurídica de la problemática habitacional de Andalucía? ¿Para cuándo una respuesta dialogada y consensuada con el resto de fuerzas políticas a la crisis habitacional de Andalucía? ¿Para cuándo un pacto andaluz, una estrategia andaluza innovadora en materia de vivienda? El texto propuesto ignora al resto de las administraciones públicas implicadas en el fenómeno de los desahucios, tal como ya indica el Consejo Económico y Social. Adolece, a su vez, de los necesarios mecanismos de coordinación con los municipios de las actuaciones de delimitación de esas áreas y, sobre todo, adolece de la elaboración de un riguroso inventario de viviendas vacías que se localizan en nuestra comunidad para uso y función social. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero.